El periodista y escritor Isaías Lafuente ha sido el encargado esta semana de inaugurar las jornadas que todavía se están celebrando en el LECRAC, Cultura y Memoria. Aquí está con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es ese mensaje que has lanzado en esa apertura de unas jornadas que duran varios días? Tú eres el encargado de inaugurarlas y además tu conferencia es Esclavos por la Patria. Bueno, el mensaje fundamental, que yo creo que es el mensaje de todas las jornadas, es que un país no puede vivir sin memoria. Y esta parte de la memoria todavía tiene que ser recuperada. Quedan cosas por saber, quedan cosas por contar a las futuras generaciones para que sepan de dónde venimos y que tengan prevención hacia dónde podemos ir. Y dentro de la recuperación de la memoria, pues la recuperación de aquellos presos republicanos que Franco utilizó de una manera casi esclava para construir todo tipo de obras, pues me parece que es uno de los aspectos de la represión que todavía hay que reivindicar para que se conozca definitivamente. Esta conferencia que has impartido en el LECRAC lleva el mismo título que tu libro, Esclavos por la Patria. ¿Te has supuesto muchas críticas el mensaje que has lanzado tanto en las conferencias como plasmado en el libro? Bueno, hay gente que dice, hombre, realmente fueron esclavos, y yo lo único que les digo es, bueno, pues que estos hombres, también mujeres, en menor cantidad, pues de un jornal de la época, que eran 14 pesetas, recibían en mano 50 céntimos. Esto es prácticamente el 3,5% del salario que tenían que cobrar. El resto, el 90 y tantos %, iba a beneficio del Estado. Esto no es que lo digan los investigadores o que lo digamos periodistas como yo, esto es que se refleja en las memorias del Patronato para la Redención de Penas, que cada año elevaban a Franco para que él conociera cómo estaba funcionando de bien aquel inmenso negocio, ¿no? Fue un verdadero negocio, fue un negocio para el Estado y fue un negocio también para la Falange, fue un negocio para la Iglesia y fue un negocio para un montón de empresarios privados que se sirvieron también de esta mano de obra prácticamente gratuita. Así que sí, a veces me critican el título, hombre, no fueron esclavos, yo creo que lo fueron, pero en todo caso que cada uno juzgue. Hace unos días también te has pronunciado al respecto, has dicho que te considera o te parece todavía increíble que después de tantos años estemos debatiendo, ¿no?, este tipo de cosas. Parece mentira, es que, quiero decir, vamos a cumplir ya 80 años del final de la Guerra Civil. Es decir, los más jóvenes que pelearon en aquella guerra ya tienen más de un siglo de edad. Muchos no lo tienen porque sencillamente han muerto. Hay toda una generación que sufrió la represión y que se está muriendo sin que les hayamos preguntado convenientemente y sobre todo sin que les hayamos rendido el homenaje que merecen por el sufrimiento que tuvieron que padecer durante muchos años, ¿no? Un sufrimiento que tuvieron que callar durante la dictadura, y cuando llegó la democracia, como bueno, estábamos preocupados por otros asuntos muy importantes también, que era mirar al futuro, que era construir un nuevo sistema democrático, pues nos olvidamos un poquitillo de ellos. Entonces yo creo que lo mínimo que podemos hacer es mantener viva su memoria, para saber que sabemos lo que les pasó. Una conferencia que además llega aquí a Palencia, ha llegado aquí a Palencia en pleno debate, ¿no?, sobre qué hacer con el Valle de los Caídos, también con la exhumación de los restos de Franco. ¿Qué opina Isaías Lafuente de eso último, de la exhumación de los restos de Franco? Bueno, a mí me parece que es algo que se tenía que haber hecho hace mucho tiempo, porque vamos con 43 años de retraso. Hay mucha gente que dice ahora, bueno, ¿y por qué ahora? La pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué no se ha hecho hasta ahora? Porque los sucesivos gobiernos que ha habido en la democracia no han afrontado, digamos, la rectificación de algo que nunca debió suceder, porque Franco no debió ser enterrado nunca allí, él no cayó en la guerra, y en segundo lugar porque, hombre, es un poco insoportable que el dictador esté enterrado en el altar mayor de una basílica cristiana a pocos metros de aquellas personas a las que reprimió. A mí me parece que este es un contradios que una democracia no puede soportar, y llevamos 43 años soportándolo. Entonces, lo primero, sacar a Franco de ahí. Y en segundo lugar, ¿qué hacer con el Valle de los Caídos? Bueno, pues después ya nos lo plantearemos, pero ya solamente el mero hecho de que el Valle de los Caídos deje de ser la tumba del dictador para ser otra cosa relacionada con la memoria de lo que sucedió entonces, a mí me parece que ya es un gran paso adelante. ¿Confía que al final el gobierno de España consiga sacar esos restos de Franco del Valle de los Caídos? Él está empeñado, el gobierno de España está empeñado. Ahora tienen que pasar dos cosas. Una, que el gobierno dure lo suficiente como para poder hacerlo, y en segundo lugar, encontrar una solución razonable para la siguiente inhumación, porque claro, hay que sacar los restos y después hay que dejarlos en algún sitio, y ahí la familia Franco está jugando todas las cartas para impedir
que esto se produzca, o para que si esto se produce, pues digamos, dar una torta al gobierno y decir, bueno, lo sacáis del Valle de los Caídos y ahora lo acercamos al centro de la catedral, en la cripta de al centro de la ciudad y en la cripta de una catedral, ¿no? Que sería desde luego algo bastante insoportable también. Volviendo al Valle de los Caídos, hay muchas versiones, muchas opiniones sobre lo que se debe hacer con él, una vez dando por hecho que se sacan los restos de Franco. ¿Cuál sería para usted la mejor opción? Para mí la mejor opción sería darle otro sentido, y como creo que España todavía necesita un gran centro de la memoria, pues yo creo que teniendo ya construido el Valle de los Caídos, me parece que podíamos reconvertir lo que fue la tumba del dictador en un centro en el que se explique a las generaciones actuales y a las que vengan, y a todos los visitantes que cada año vienen a España, en los que se explique qué fue la dictadura. Yo creo que ese es el camino que debería tomar el Valle de los Caídos, pero bueno, todo es discutible. Lo primero que hay que hacer es sacar a Franco de ahí, darle otro sentido a ese monumento, y a partir de ahí pues ver qué hacemos con él. Pero a mí un centro de la memoria del franquismo, me parece que el Valle de los Caídos es un lugar indicado porque simboliza muchas cosas, ¿no? Simboliza un régimen megalómano que se gastó cientos de millones de pesetas en un país que se estaba muriendo de hambre, significa el matrimonio entre la Iglesia y el Estado franquista y la dictadura, y significa sobre todo la falta de respeto que Franco tuvo, incluso por sus muertos, pero sobre todo por los muertos derrotados, ¿no? Porque aquel monumento nunca se construyó con la intención de ser un símbolo de la reconciliación, se construyó para que fuera el recuerdo de una cruzada, que fue la que él emprendió, en sus palabras, ¿no? Así que yo creo que si borramos todo eso y explicamos muy bien lo que sucedió en España a lo largo de esos 40 años, creo que el Valle de los Caídos podría ser un buen lugar para hacerlo. ¿Usted considera que los que construyeron el Valle de los Caídos, y así lo refleja en su libro y también en esa conferencia que impartió en Valencia, que eran esclavos y que si no hubieran trabajado en esas condiciones no hubiera podido ser una realidad el Valle de los Caídos? Pero no soy yo el que lo dice el régimen de Franco, lo dice el patronato, que memoria tras memoria reconoce esto, que no solamente el Valle de los Caídos, los embalses que se construyeron en la época, las carreteras que se construyeron en la época, las grandes obras hidráulicas que se construyeron en la época, no se podrían haber construido sin ese tipo de mano de obra. Es que hay que tener en cuenta que teníamos un país destrozado, incapaz de llevar cada día a 500 trabajadores, que eran los que trabajaban en el Valle de los Caídos, y devolverlos a Madrid. Es decir, este tipo de construcciones que se hacían en mitad de la nada, o se hacían con ese tipo de mano de obra, o no se podían hacer. Pero esto no lo digo yo, esto lo dice el régimen de Franco. ¿A eso se refiere cuando dice que en España había muchos valles de los caídos? Claro, es que cada uno de estos embalses, la línea férrea entre Madrid y Burgos, que tardó 40 años en construirse y que cuando se terminó de construir ya no servía absolutamente para nada, pues se construyó con más presos todavía que el Valle de los Caídos. En la construcción del canal del Guadalquivir trabajaron tantos trabajadores como en el Valle de los Caídos, y en cada uno de los embalses no había un destacamento mínimo de 400 o 500 trabajadores. En las cuencas mineras, es decir, los mineros que habían sido apresados por Franco volvieron a trabajar en su propia mina, pero no con su jornal de 14 o 15 pesetas, sino con el jornal de 50 céntimos. Así funcionaban las cosas. Por eso nosotros, que teníamos la idea cuando éramos pequeños que sí, en el Valle de los Caídos habían trabajado algunos presos, no, trabajaron muchos presos, pero es que a lo largo y ancho del país hubo cientos de valles de los caídos que conviene también reivindicarlos en la memoria. Pues Isaías Lafuente, además de autor de este libro, Esclavos por la Patria, también imparte estas conferencias, pero por supuesto es un periodista muy reconocido también por defender el uso y el correcto uso del lenguaje. Eso le ha valido además el Premio Ondas 2018. ¿Cómo lo ha recibido? Muy bien, con mucha alegría. Hombre, yo creo que cualquiera que trabaja en la radio, recibir el Premio Ondas, digamos que es su ambición, y sabe perfectamente que es la ambición que nunca va a llegar. Es un poco el 22 de diciembre, todo el mundo soñamos con que nos va a tocar el gordo y van pasando los años y nunca nos toca el gordo, ¿no? Yo ya creía que no me iba a llegar, la verdad, y bueno, me ha llegado, así que lo recibo. ¿Ha sido una sorpresa? Ha sido una sorpresa para mí, sí, porque yo en otras ocasiones, otros años, sí que había presentado la candidatura de la Unidad de Vigilancia, pero este año ya no, ya me había decidido retirar
de la competición, ¿no? Porque es verdad, yo creo que sí que me merezco el premio Ondas, pero es que como yo hay un montón de compañeros y de compañeras que se lo merecen. Entonces, al margen de los merecimientos que tengamos cada uno, después está esa parte, bueno, en la que hay que tener un poquito de suerte. Yo la he tenido este año y estoy desde luego muy orgulloso, porque aparte del premio, he recibido una ola de cariño, de reconocimiento, de afecto en este último mes tremenda, y la verdad es que yo creo que ese al final es el mejor premio que le queda a uno. Tu sección precisamente es poner en consideración el uso correcto del lenguaje, las buenas expresiones. ¿Crees que eso no se tiene demasiado en cuenta, sobre todo a pie de calle? Bueno, yo creo que a veces maltratamos la lengua. La lengua tiene que evolucionar. Es verdad que hay veces que escuchamos cosas que en estos momentos nos parecen un error y que a lo mejor dentro de 20 años la academia reconoce y el error se convierte en norma, ¿no? Pero en general maltratamos. Y yo creo que bueno, las nuevas tecnologías, la inmediatez, digamos, hablar de una manera estrafalaria en el WhatsApp o en Twitter, porque al final no lo va a leer nadie, lo está leyendo mucha gente, pues eso hace que a lo mejor después cuando tenemos que escribir o cuando tenemos que hablar en público o cuando tenemos que expresar una idea, pues estemos tan despeinados que al final terminemos estropeándolo todo, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer es lo que siempre se ha hecho, que es intentar combatir, digamos, esos deslices a base de la educación. Nosotros lo que hacemos en la unidad de vigilancia cada semana es, primero, hacer autocrítica, en segundo lugar, bueno, reírnos un poco de nuestros tropezones, y en tercer lugar, que es algo que me parece muy importante, ver cómo está evolucionando el idioma, ¿no? Es decir, el andé en vez del anduve, yo estoy convencido que dentro de muy poco va a ser la norma, y hasta ahora pues es algo que corregimos a los niños, ¿no? Tú a un niño le dices cuál es el pretérito del verbo andar y te dice andé, nunca te diría anduve, le tenemos que corregir. Bueno, pues yo creo que todo eso será fruto de la evolución, y junto a eso están los errores imperdonables, mucho más imperdonables en gente que nos dedicamos a trabajar con una herramienta que es precisamente la lengua, que debemos cuidarla, ¿no? ¿Alguno de los errores imperdonables o peores de los que has escuchado? Bueno, imperdonables, divertidos muchísimos. Desde luego, Mariano Rajoy nos dio unas perlas casi constantes durante mucho tiempo. Hemos firmado un acuerdo para follar con Rusia del presidente Zapatero, pues también lo es. Y después esos pequeños refranes que empezamos a decir, no nos acordamos cómo terminamos y lo rematamos de cualquier manera, ¿no? Y hay uno fantástico de un compañero mío, Javier Álvarez, que dice: cuando las barbas de tu vecino veas pelar, aplícate las tuyas. No sé de dónde lo sacó, pero es lo primero que se le ocurrió. Lo primero que se le ocurre para cerrar el refrán. Bueno, pues a veces así reaccionamos, y a base de eso pues podemos cada semana corregir 40 o 50 errores, y así llevamos ya 15 años haciendo. A través de, además del sentido de humor, Sí. Que es la mejor manera de llegar a la gente. Sí, mira, yo cuando empecé a hacer la unidad, los compañeros me decían: por favor, no me metas en la unidad de vigilancia. Y ahora, con el paso del tiempo, los compañeros me dicen: hace mucho que no me metes en la unidad de vigilancia, ¿no? Aparecer en la unidad de vigilancia, bueno, pues eso, y es mostrarnos en toda nuestra humanidad, y después es un buen momento para que te llame aquella prima lejana, aquel compañero de colegio, aquel amigo que tenías olvidado, que de repente no te llama para darte la enhorabuena por lo bien que trabajas. Cuando haces las cosas bien, nadie llama, ¿no? Pero en el momento del error dicen: uy, has aparecido en la unidad de vigilancia. Bueno, estamos reactivando también las relaciones personales de nuestros compañeros. Bueno, Isaías Lapuente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ti. Muchísimas gracias.